Bueno, traje dos cosas que me gustan mucho, que me gustaron mucho. Uno es un estreno de Netflix de la semana pasada o de los últimos 3-4 días, que era muy esperado. ¿Por qué? Por la figura de la que trataba, que es Juan Gabriel. Juan Gabriel es tal vez el cantante mexicano, de habla ¿no? hispana, mexicano, más importante de la historia. Ah, miércoles. Mira, en Spotify tiene temas que tienen 450 millones de reproducciones. Guaso. Ahí está, ahí lo estamos escuchando. Más amigo que Roberto Carlos. Vendió Mirá. 150 millones de discos. Ah, no, claro. Una bestia. A mí me gustó, se llama Siempre en mi mente. Siempre en mi mente. Sí, creo que se llama así. Puede ser. El único que conozco. Pero no, vos sabés que además viendo el documental lo que te das cuenta es que hay un montón de canciones que no sabés que son de él y Claro. son del Te tipo. iba a decir, debe pasar eso. Porque lo han Claro. cantado y versionado mucho. Claro. Tienen 2000 canciones, cerca de 2000 canciones escritas y muy versionado en todo el mundo. Y en México, imagínate, es una figura de Mirá. una relevancia tremenda. Y entonces todo el mundo quería hacer el documental de Juan Gabriel en esta época de documentales. Pero claro, hacer el documental de una figura tan importante, donde hay música y archivos, todo, es meterte en una maraña que cada vez está más difícil de desentrañar. Claro. Porque hay discográficas, material, claro. hay familias, hay cosas con las que Derechos a por veces acá, ni derechos sabes, por allá. ni sabes de quién son. Claro, claro. Y acá eso se destrabó, y no solo se destrabó, sino que se encontró que el mismo Juan Gabriel grabó durante años un montón de horas y horas de video y de audio de su propia vida. Tenía como ese afán de posteridad el tipo. Ah, el tipo ya la veía. El tipo Mirá. ya la veía, entonces hay como bloguero. como un collage de muchos formatos, ¿viste? De él contando cosas, haciendo cosas, sí, muy adelantado a las redes sociales, cosas que cuando hagamos los documentales de gente de que vive ahora, vamos a tener un montón de material claro. de las redes, pero en ese momento, pensá que él nace en el 50 y tiene su auge entre medio del 70 y principio del 2000, ¿no? Ajá. Entonces no teníamos ni redes sociales, nada de eso, pero él estaba registrando todo el tiempo lo que hacía, y con todo ese material, más los derechos musicales que también estaban en manos de él, este es otro tema interesante del tipo. ¿Él tenía los derechos? Qué raro, Él había ¿no? peleado con las discográficas los derechos editoriales de las canciones, que se los habían quitado las discográficas, como hacen con muchos músicos, que vos firmás un contrato y nunca sabes bien qué firmás. Sí. Y el tipo un día se enteró que las canciones no le pertenecían. Claro. Claro. Como Taylor, ¿no? Claro, pero hay muchos Sí, sí. que tienen ese problema. Y él estuvo 7-8 años sin grabar un disco porque estaba peleando Por con la la pelea. discográfica para recuperar cientos de canciones. Entonces, destrabar eso facilitó la posibilidad de hacer este documental. Y entonces el documental que hace María José Cuevas, que es una directora mexicana muy interesante de documentales, hace un documental tipo, no sé si vieron, por ejemplo, el de Maradona que hizo Asif Kapadia, o él hizo uno de escena también, donde todo es archivo. Sí, el de escena, ¿viste? Donde las entrevistas tampoco están en on. Hay algunas entrevistas que se escucha la voz, pero todo es el archivo, y la mayor parte del audio es la voz del mismo Juan Gabriel, que está contando cosas, a través además de archivos de entrevistas, de medios. Y está bueno porque logra hacerlo sin renunciar a contar muchos de los temas de la vida de Juan Gabriel, que como toda persona súper exitosa tiene temas polémicos o controversiales, y toca todos los temas. En algunos pasa muy rápido y en otros se detiene más. Un tema interesante de Juan Gabriel de la historia es que, bueno, primero es tener este arco dramático de la estrella contado desde adentro, ¿no? El tipo, perdón la ignorancia, ¿murió el hombre? El tipo muere en el 2016. Mirá qué popular que es, que por supuesto hay gente que dice que no murió. Ah, ¿sí? Y que vive en algún lado. Pero como los claros. viste como que los grandes, como se dice de Elvis, ¿no? De esas Bien. cosas. Pero él tiene esa historia que es medio típica de Yo lo vi en Mar del Plata. Y esas cosas. Claro. Nace en Michoacán, pero rápidamente se trasladan a Ciudad Juárez. Él es como un típico producto de Ciudad Juárez. Lo abandona a los 5 años en un instituto, la madre. A la pucha. Él se escapa a los 13 del instituto, sufre abuso sexual de niño. O sea, vida muy dura, y de a poco va como haciendo una carrera que llega a lugares inimaginables. Y después tiene la curva descendente, ¿no? La soledad, el miedo a envejecer, el miedo de no tener más éxito, los amigos que lo dejan, los haters. O sea, de nuevo, no había redes sociales, pero haters ya existían.
lo ejercía el periodismo, lo ejercía cierto público. Entonces tenés eso contado muy desde adentro, que ya está bueno. Pero después aparecen todas las cosas por las que el tipo es interesante también. Uno es esto que te contaba, su pelea con la discográfica. Eso me parece que es medio pionero en eso, de plantarse y decir, no te grabo más, claro. No, pero más muy contemporáneo en el tema de decir, mis verdaderos ingresos son los recitales, son los conciertos. Claro. Voy a tocar mucho y puedo esperar para grabar. Se plantó en serio. Estuvo 7, 8 años en un momento de entre el 86 y el 94, no sacó un disco. Wow. Después, otra cosa interesante es que él hace como un pasaje de primero estar como enrolado en esa especie de música melódica pop casi sin lugar en esa época, que podías tener a Palito Ortega, José José, Camilo Sesto, él no podían ser de cualquier lugar, y él de a poco empieza a cantar música mexicana, y eso también le hace como un boom importante, y era algo novedoso para la época, uno de estos cantantes cantando rancheras y cantando boleros, pero además meterse con el género de ranchera en México, en un país súper machista, y él no tiene esa imagen de machote. Claro. Era un tipo, por cómo se vestía, por su timbre de voz y por cómo bailaba en el escenario, que todo el tiempo jugaba a la ambigüedad sexual. Eso en México hacía mucho ruido y nunca fue un impedimento para el tipo para seguir siendo muy popular. Pero fue todo el tiempo el tema con el que lo molestaban, lo jodían. Claro, década del 70, 80 en México. En México, Imagínate. o sea, en México Sí, todavía hoy es un tema, digámoslo. Y eso sí se aborda, primero con mucho cuidado en la serie. Hay un largo trecho que te das cuenta que está hablando de eso y nunca se dice homosexual o gay. Y en el final hay una escena de una entrevista que le hacen a él ya grande, de un periodista que lo increpa en un estudio y dice, ¿usted es gay? Juan Gabriel es gay. Apa. Y el chabón le dice, mijo, lo que se ve no se pregunta. Extraordinario. Buena respuesta. Un tipo muy inteligente. Y otro tema muy interesante también de su carrera es, para el año 90, ya era una mega estrella, él dice, quiero cantar en el Palacio de Bellas Artes, que es como decir, quiero cantar en el Colón. Por supuesto, eso generó una gran polémica, mucha gente diciendo, no se puede mancillar así el lugar de la alta cultura y todo eso. Y sin embargo, él lo logra, un poco porque tenía contactos con la política, era un tipo muy cercano al PRI, al presidente de ese entonces, que era Salinas, de amistad, tampoco es que tenía un cuadro, pero tenía como amistad y esas cosas. Y además porque dice, bueno, todo lo que recaude va a ir la mitad para una escuela. Él había fundado una escuela para pibes con pocos recursos, una escuela de música además. Y la otra mitad va a ser para comprar nuevos instrumentos para toda la Sinfónica Nacional de México. Y con eso veo que no le podías discutir. Claro. Y entonces toca en el museo, en el Palacio de Bellas Artes, por supuesto con un director invitado, porque el director de la Sinfónica dice, ni en pedo toco con Juan Gabriel. Y lo que vos ves, que está muy bien documentado en la serie, es terminan todos los músicos bailando en el escenario como locos, ¿no? Y termina, por ejemplo, Carlos Monsiváis, que es uno de los intelectuales más grosos de México, diciendo, fue apoteósico Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes. Y después tocó un par de veces y, bueno, la historia es tan importante con eso que termina siendo, cuando se muere en el 2016, los restos son despedidos en el Palacio de Bellas Artes. Ahí mismo, mirá. Para dolor de los cultores de la alta cultura. Para el director, Tomás, ahí tenés. Van 700.000 personas al velorio de Juan Gabriel. Bueno, todo eso está documentado en una serie que se llama Debo, Quiero y Puedo, que es el nombre de una canción de él y un disco de él. Son cuatro capítulos de 45, 50 minutos. ¿Está en Netflix? Está en Netflix para alegría de Gomel y lo recomiendo un montón. De nuevo, son personajes que a lo mejor uno no tiene tanto, pero que vos empezás a seguirlo y te enterás de un montón de cosas de cómo funciona ese mundo, ese lugar, esa industria cultural, digamos. La verdad que está interesantísimo. Sí, y además de los tiempos que vos cantaste las canciones ni sabías que eran de él. Claro. Y muy cortito te digo, HBO hizo hace unos años un documental sobre George Harrison que lo dirigió Martin Scorsese, que tiene en su haber, además de geniales películas, varios documentales sobre músicos o sobre giras de músicos, por ejemplo con los Rolling Stones.
ese documental pasó en un momento a Netflix, cuando todavía no existía HBO Max, después salió de Netflix, estuvo como un tiempo ahí en el limbo, y bueno, esta semana volvió a subir a HBO Max y se puede acceder a él. Es un documental de 2 partes, cada parte tiene 4 horas. Perdón, cada parte tiene 2 horas. De 4 horas, no. 4 horas en total, Salga de 2 ahí. horas cada uno. Bien. Y es bastante clásico en cuanto a, bueno, testimonios y archivos. Los archivos son geniales. La forma en que está montado y la forma en que está usada la música de Harrison es Mirá. realmente impresionante. Y cuenta además cosas que uno vio, pero desde otro lugar. Por ejemplo, contarte los Beatles desde el punto de vista de Harrison es algo novedoso. Porque siempre Eso no se vio, ¿verdad? lo vimos, Sí. Lennon y McCartney se Exacto. llevan todo. Bueno, cómo era la relación de él con ellos, cómo a veces estaban en medio de los dos, a veces estaba agobiado por el estrellato y el talento de esos dos. También es el tipo más espiritual de ellos, el que se toma en serio cuando todos se van a la India y Sí. bueno, en un momento todos se embolan y él, el que sigue yendo a la India y hace todo un viaje con eso y le da mucha pelota a eso es George Harrison. Y hablan en el documental además, bueno, la mujer, el hijo, pero hablan también Eric Clapton, que fue muy amigo de él y hasta tuvieron algún quilombo porque en un momento la novia de él se fue con Clapton. Hubo ahí sí, Y hablan de eso también. una icardiada. ahí. Por ejemplo, era muy amigo de los Monty Python. Mira. De hecho, Harrison es el que termina financiando la vida de Brian cuando Emmy lee el guión y dice, no, yo ni en pedo filmo esta blasfemia. Amigo de Jackie Stewart, del automovilista, Sí. digamos. Tenía como gente muy amiga en ámbitos muy diversos y todos aparte hablan... importante. Muy importantes, muy grosos todos, o sea... Y todos hablan de él en este documental, que es como episódico, podés verlo por partes. A vos Bien. que te asusta a veces la Y duración. que me duermo, te Como que empiezo a toma- cabecear, no llego. Toma un Depende de la hora. tema y Claro. bueno, no sé, viste, la espiritualidad. Y ahí va. Y ahí Y está tenés, ordenado claro. cronológicamente, pero no tiene esa cosa de progresión, a ver qué va a pasar. Excelente. La verdad que lo recomiendo un montón, se disfruta muchísimo y bueno, si además sos fan de los Beatles o de Harrison, la vas a pasar súper bien. Bien. ¿Cómo se llama esa entonces? Ese se llama Living in the Material World, que es un disco de Harrison, pero además habla muy bien de él, que es un tipo que está todo el tiempo lidiando con esa cosa tan espiritual de su mirada, Claro. o de su intento, de su deseo, viviendo en el mundo material, de ser una estrella de rock y de ser un tipo, bueno, que había logrado muchas cosas. Claro. Y esa está en. Y que le gustaban las minas y las drogas también, digamos. Sí, claro. Esa, tiene esa, todo. Sí. esa contradicción está siempre Sí. jugada. Esa es de. Esa está en HBO Max Sí. y son 2 capítulos de casi 2 horas cada Bien. uno. Y la clave de Ale Turner es. No. Ahora te digo, Y la otra recomendación. es Debo, Quiero y Puedo, el documental sobre Juan Gabriel, está en Netflix y son 4 episodios de 50 minutos. Y te lo contó Ale Turner aquí en ¿Qué importa?